No estoy diciendo que el efecto de mariposa exista, pero... Bienvenidos al primer capítulo de este nuevo podcast llamado Sucede en la madrugada. El Boom Tic Tac Espacio-Tiempo. Y pues estamos muy emocionadas de comenzar con este proyecto. Yo soy Frida Barrera. Yo soy Pau Altamirano. Y pues nosotras quisimos hacer este podcast porque, bueno, de hecho la idea llegó de Pau. Y bueno, esta idea, justo un día le comentaba a Frida que, pues que de repente tengo estas dudas, ¿no? Sobre temas de estaremos solos en el universo, qué onda con los viajes en el tiempo, conspiraciones, cosas extrañas en la historia. Y pues yo dije, va, tienes razón, Pau, yo también tengo las mismas dudas y fuera de dudas, esta maravilla por todas estas cosas, los viajes en el tiempo, como decía Pau, aliens, creo que es muy buen tema para pues, iniciar con esto, ¿no? Sí, exactamente. Y también aclarar de que ni Frida ni yo somos expertas, ¿no? En los temas, ni somos científicas, ni nada. Simplemente nos gustan estos temas y quisimos hablar de ellos. O sea, claro, hacer una investigación, pero pues platicarlo, ¿no? Y que ustedes, oyentes, también conozcan más de estos temas que nos inquietan. Sí, y nos gustan y nos llaman la atención y que también su mente vuele y diga, ¿qué pasa entonces con tal cosa? ¿Qué pasa entonces si yo hago esto y qué pasará en otro lado? Que justamente vamos al tema de hoy, llamado el efecto mariposa. Exactamente, nuestro primer tema es el efecto mariposa. Pero antes de platicar pues experiencias u opiniones y en la cotidianidad cómo se ve, vamos a ver de dónde surge esta teoría. Sí, y quiero empezar con un proverbio chino. El leve aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Pero no hablaba del efecto mariposa como tal. Esto hablaba de que en sí todas las cosas están conectadas y que pues tus acciones afectan al otro. Este es un inicio para ver de qué exactamente se trata esta teoría del efecto mariposa, que es... Pues en sí, digamos que la teoría es que lo más mínimo, el más mínimo decisión o digamos acción que tomemos puede afectar en una magnitud gigantesca al otro o del otro lado del mundo, ¿no? Dice, termina provocando un efecto considerable que no parece corresponder a la situación o elemento que lo empezó. Eso en sí es el efecto mariposa. ¿Y quién la propone? La propone Edward Lorenz, que era un meteorólogo. Sí, y publica su investigación en 1963 y lo llama el flujo determinista no periódico. Y pues sí, como dijo Pau, él estaba investigando el clima y lo cuenta, ¿no? En alguna de las entrevistas que le hicieron, que ya estaban las ecuaciones listas, así que los puso por computadora y salieron unos resultados. Como la impresora no podía imprimir más de 3 dígitos, tuvo que quitarle 3 dígitos a todas las variables. Y él dice que se fue a hacer una taza de café y cuando se la tomó y cuando regresó y dejó haciendo las ecuaciones de nuevo, volvió y los resultados eran completamente diferentes. Y dijo, ¿qué rayos? Entonces vio que el más mínimo cambio, así sea el 0.0001 decimal de un número, cambió exorbitantemente el resultado. Y bueno, y de aquí es donde él dice, o sea, hay cosas que no se pueden medir con exactitud y que con el tiempo no van a cambiar.
Y en sí, bueno, es la teoría del caos de la que él hablaba, ¿no? Como surge el nombre del efecto mariposa es porque él decía de que el mínimo aleteo de una mariposa en Brasil puede provocar un tornado en Texas, ¿no? Han habido variantes de que igual el aleteo de una mariposa en Hong Kong puede afectar igual en un huracán en Nueva York y cosas así. Pero hay un dato curioso, ¿no? Sobre el nombre. Me encanta ese dato. Es que él dio esa frase ya en 1972 cuando sus amigos le dijeron que usara la mariposa porque se oía más poético. Y es que Lawrence quería usar otro ejemplo, quería usar creo que una gaviota, el aleteo de una gaviota. Me encanta. En Brasil, y ya sus bros le dijeron, no, joven, no haga eso. No va a haber una teoría que se llame el efecto gaviota. Y bueno, así es como nace, ¿no? El efecto mariposa. Uno de los ejemplos que más ponen es el experimento del doble péndulo. Y es que tú tienes un péndulo y su movimiento es sencillo, es oscilatorio, pero cuando tú le añades un péndulo pegado a otro péndulo y lo sacas, entonces ya todo se vuelve más caótico y es imposible de ver a dónde va a ir después. Es decir, no es recto ni lineal ni es un movimiento simple. Y justamente este experimento lo pueden buscar en YouTube. Me parece que es el experimento del doble péndulo, ¿no? Así tal cual. Y ves como a pesar de que se ven las mismas condiciones en las cuales sueltan un péndulo, cada uno acaba moviéndose de manera diferente. Y aunque la teoría del efecto mariposa surge como una teoría climatológica, mucha gente se ha dado cuenta que en nuestra vida del día al día pues suceden cosas que se le podrían decir gracias a un efecto mariposa. Sí, hay varias ciencias que utilizan la teoría del caos, como la sociología y bueno, además de las matemáticas. Exacto, la misma psicología y cuando vemos esto de nuestras acciones y consecuencias, ¿no? Uh-huh. Sí, y pues ya antes de irnos con nuestras pláticas de la cotidianidad y cosillas interesantes con el efecto mariposa, nada más quiero mencionar que el término efecto mariposa se hizo famoso por el bestseller Caos, la creación de una ciencia de James Clerk en 1987. Es básicamente una explicación de todo esto de forma accesible al público. Por eso les llegó de forma más sencilla, sin todos los números y ecuaciones complicadas. Definitivamente yo al menos no podría entender, que creo que... Sí, yo tampoco. Que muchos tampoco. Sí, justamente a raíz de este libro y de estas explicaciones es cuando surgen historias, películas, series en las cuales manejan esta teoría, a lo mejor sin decirla tal cual, pero que sí manejan esto, ¿no? De cosas mínimas tienen grandes efectos. Y para resumir un poco la teoría, justo me gusta esta frase de que dice: el efecto mariposa es la idea de que la mínima cosa o la cosa más pequeña tiene un efecto no lineal en sus consecuencias o en el impacto que puede tener en un sistema. Y hablando de ejemplos, pues que se han visto mucho, ¿no? Se da mucho esta cuestión de que Hitler, si la Academia de Bellas Artes de Viena hubiese aceptado a Hitler, entonces él no se hubiese vuelto un dictador y más bien no habría Segunda Guerra Mundial y todas esas cosas, ¿no? Pues quizá no. Realmente creo que si no hubiese sido Hitler, hubiese sido otra persona, ¿no?
ciertamente el antisemitismo iba a llegar porque después de la Primera Guerra Mundial se dio ese escenario, asimismo como pues el partido, ¿no? El partido nazi. Se iba a dar, quizá no con Hitler a la cabeza, pero con alguien más. Exactamente, otro ejemplo que hemos encontrado que dicen si el efecto mariposa sucedió en esto es justo como el accidente nuclear en Chernobyl ha afectado el calentamiento global. Es muy curioso cómo lo manejan porque no crean que es en sí mismo el accidente, sino que a raíz de la negligencia de ciertas personas que están trabajando en la fábrica por la cual se da el desastre en Chernobyl y bueno, todas las consecuencias que hubo con nucleares, muchos países empezaron a tener miedo a usar este tipo de energía, ¿no? Por las cuales continúan usando pues lo que es el petróleo en sí, ¿no? La cual ha contribuido a pues más contaminación y por ende el calentamiento global, ¿no? Y el acelere de este. Y sí, probablemente muchos digan, yo no creo que esto sea cierto, que tenga algún efecto, pero tal vez si el accidente en Chernobyl nunca hubiera sucedido, no sé, tal vez otros países ya estarían usando esta tecnología. ¿Qué opinas, Free? Pues sí, justamente, y es algo que creo que no sabía, esta cuestión de que la energía nuclear era mucho más limpia en muchos sentidos que era de carbón, ¿no? Exactamente, sí. Sí, creo que tiene sus pros y sus contras, pero no puedo evitar imaginar, si eso no hubiese ocurrido, ¿cómo estaría hoy? No, y no me voy al medio ambiente, pero ¿cómo estaría hoy la cuestión tecnológica y cómo se utilizaría esa energía nuclear? O quizá, no sé, ¿qué otras consecuencias podría haber? No sé. Exacto. O tal vez si no hubiera ocurrido el accidente, hubiera ocurrido otro accidente después. Pero pues es esto de cómo algo tiene un efecto una vez más en otra parte del mundo, en varias partes del mundo y de cosas distintas, ¿no? Sí, que uno podría pensar no tiene relación alguna, ¿no? ¿Cómo relacionas el desastre de Chernobyl con la aceleración del calentamiento global? Parecen temas completamente alejados y sin embargo aquí vemos que sí. Exactamente. Y ya hablándolo en experiencias propias y de nuestra vida, pues justo me viene a la cabeza cómo iniciamos este podcast, cómo decidimos pues tener un podcast juntas. Y yo creo que son las pequeñas acciones en nuestra vida las que nos han traído aquí, ¿no? Bueno, en mi caso es muy curioso porque, bueno, Frida y yo nos conocimos en la universidad, ¿no? Pero antes de eso yo estaba en otra universidad y no voy a decir el nombre, pero en una de las clases un profesor me hizo un comentario que a raíz de ese comentario es cuando yo empecé a cuestionarme si realmente quería estar en esa escuela. Y a raíz de eso pues decidí salirme, cambiarme y pues así es como nos unió el destino a Frida y a mí. Sí, porque incluso yo me fui un año como niñera, ¿no? Regresé, dije, bueno, tengo que estudiar algo. Y pues no sabía qué estudiar, la verdad. Dije, bueno, a ver, esta universidad total y elegí una carrera, así como los memes de cómo eliges tu carrera y cómo eliges tu playlist, así fue, literal. No me arrepiento. No me arrepiento. Una porque me gustó mucho mi carrera, pero otra porque conocí a Pau, ¿no? Nos conocimos ni siquiera el primer semestre que yo estuve ahí, sino después por una experiencia que tuvimos juntas, ya de ahí. Inseparables. Inseparables. Y más bien sucedieron otras cosas que, bueno, total, terminamos así, ¿no? Haciendo este podcast. Y creo que todos tenemos una historia así, piensen en sus amistades, en su mejor amigo. Pues cómo se conocieron, qué circunstancias tuvieron que pasar para que se hayan conocido y estén de esa forma tan cercanos o no, qué tuvo que haber pasado. Exacto, no sé, se me ocurre de
A lo mejor mi hermano tomó prestado mi color rojo, por lo que yo llegué a la escuela, no tenía un color rojo, la maestra nos pidió pintar algo, vi a un compañero que me podía prestar un color y a raíz de eso ahora tenemos una empresa juntos, ¿no? O sea, lo más mínimo llevó a lo máximo. Justo, me encanta. Y ahora, si lo quieren más claro, ¿no? Ya que vimos todo esto de qué es el efecto mariposa, y vimos a Lorentz, el padre de la teoría del caos, y vimos cosillas interesantes de la historia o cómo repercuten hoy. Tenemos películas que retratan de mejor manera el efecto mariposa para que pues ahí puedas entenderle mejor. Exactamente, ¿no? Y de una forma más... No sé si más simple, porque hay de películas a películas, pero justo, o sea, que vean el impacto que esta teoría puede tener. Y como primera película, pues obviamente teníamos que hablar de El efecto mariposa, ¿no? Esta película del 2004, protagonizada por Ashton Kutcher. Bueno, ¿qué decir de esta película? Creo que retrata muy bien lo que es. Claro, le agregan literal un poco de viaje en el tiempo individual, por decirlo de alguna forma. Ajá. Pero justamente te retrata de cómo ciertas oraciones dichas en el pasado cambian por completo el futuro o el presente de él. Dice, ¿no? En una se vuelve completamente frat boy, en otra es este chico súper inteligente, en otra cambia de amigos, ya no tiene los mismos amigos que en otras. Obviamente siempre está el plot de amor, ¿no? Sí, claro. Que no puede faltar al final. Creo que muchas de las decisiones que toman es por ella. De hecho, por eso empezó todo, ¿no? Exacto. No queremos dar muchos Ajá. spoilers, pero sí. O esto de que intentas cambiar y crees que solo va a cambiar cierta cosa y no, o sea, cambia toda tu vida, ¿no? Esa pues se las recomendamos, es una película que hizo otra vez famoso la teoría del efecto mariposa, justo por llevar el nombre. Y como dato curioso, ya que vean la película, busquen en YouTube o en internet, resulta que hay 4 finales alternativos de esta película. A mí me falta ver eso todavía. Te los recomiendo, de verdad, pues cambia un poco justo, ¿no? Las decisiones y las consecuencias que tienen estos personajes. Nice. Bueno, otra película de la que podríamos hablar que maneja esto es la película del 2009 que se llama Mr. Nobody. Es protagonizada por Jared Leto. Es una película, yo diría que de un feeling bastante similar a Interestelar. Yo creo que si vieron Interestelar les va a gustar. También parecido a Cloud9. Y habla de esta persona que es el último mortal en la Tierra, ¿no? Vive en un mundo futuro, en el 2092. Y él es el último hombre mortal, o sea que se va a morir por envejecer. Entonces la gente tiene mucha curiosidad de cómo era la vida antes, ¿no? Y es curioso porque él recuerda muchas vidas porque efectivamente tiene como Bueno, no quiero spoilearles, pero digamos que puede decidir varias cosas y por las decisiones que toma tanto de niño como de adolescente como de adulto va cambiando. Y una frase que me gustó mucho de esta película es que decía que mientras tú no decidas, todo es posible. Está muy padre eso. Sí, y esa la quiero ver, esa todavía no la he visto. Yo vi esta otra que se llama Corre Lola Corre, alemana, que es de 1998. Y la verdad, muy recomendable. Creo que también muestra súper a la perfección el efecto mariposa. Es de esta chica, Lola, que tiene que conseguir 100,000 marcos en 20 minutos. Entonces, son rutas. Se toma una y se cambian cosas minúsculas. Por ejemplo, en una cojea X, en otra tampoco les quiero contar mucho porque sí vale la pena.
Pero el punto es que estos pequeños cambios cambian por completo el resultado de... Y son varios. Y pues en todos es a ver cómo termina, ¿no? La situación. Incluso las personas con las que interactúa, algunos, por esa misma interacción cambian sus vidas también. Es muy interesante, la verdad está muy padre. A mí me gustó mucho, recomendada. Y bueno, otra película ya si les gusta algo más romántico, más comedia romántica, más ligero, está del mismo año que la de Ron Lola Ron, en 1998, está la de Sliding Doors, esta película en la cual actúa Gwyneth Paltrow. Esta película nos habla de qué pasaría si cuando vas a tomar el tren o el metro, el subterráneo, no llegas, se cierran las puertas y no logras entrar. Lo interesante de esta película es que te muestra como los dos casos, donde ella sí logra entrar al vagón y donde no, y cómo su vida se ve afectada por eso. Es totalmente romántica, no crean que habla así de cosas cuánticas, tiempo, espacio, no, es más de pues sus dos posibles futuros y me parece una película muy linda, el final está muy padre, ahí se las recomendamos. Y ya, pues ya diciendo más o menos cosas, hay un cuento de Ray Bradbury llamado The Sound of Thunder, que salió de hecho en los 50s, es decir, antes de que Lawrence hablara de esta teoría. Ray Bradbury sacó, digamos, como un concepto a pensar en su cuento. Después se hizo en el 2005 una película, ¿no? Con el mismo nombre, le añaden más cosas y así, pero básicamente es de este futuro en donde se hacen viajes en el tiempo a la era de los dinosaurios para cazar y rexes. ¿Rexes se dice? Rexes. Cazar dinosaurios. Cazar dinosaurios, específicamente ese dinosaurio que no voy a volver a decir, porque quién sabe. El punto es que tienen todo medido, ¿no? Si se va a cazar ese, es porque alguien ya viajó y vio el momento en el que un árbol se le iba a caer encima y iba a morir de todas formas. No iba a afectar a la vida en sí ni nada. La cuestión es que llega este viajero y pues si ya vieron la película de 2005 ya saben qué pasa, ¿no? Pero llegan estas personas que pagan sus pases para cazar y pues ocurre algo, el punto es que regresan al futuro y todo es diferente. Realmente es algo muy, muy retratado ya en varias caricaturas, en referencias de, cambié algo y pisé la mariposa. Exacto. Es eso, de pisar la mariposa se volvió un clásico que cambia el futuro, ¿no? Sí, si son fans de Los Simpson, hay un capítulo en el cual Homero justo hace esto y cómo afecta el futuro. Entonces, pues sí, más para que sepa que salió de Ray Bradbury ahí, pero básicamente el tema es pues casi el mismo con el efecto mariposa, solamente que un poco más de atrás. Sí, exacto, y lo que hemos visto ahora es, a diferencia de la teoría de Edward Lorenz a estas películas, es que Edward Lorenz lo marcaba como algo en una parte del mundo afecta en la otra, y aquí es como algo en un punto de tu vida afecta a otro punto de tu vida, ¿no? Entonces eso me parece muy interesante. Ya, como creo que el último ejemplo que la mayoría va a conocer es Volver al Futuro 2. Específicamente la 2. Sí, exacto. Ya, bueno, de por sí Volver al Futuro, pues obviamente habla de viajes en el tiempo y así, que tocaremos en otro momento. Pero ¿por qué la 2 tiene un claro ejemplo del efecto mariposa? Sí, tenemos a Marty, que regresan al pasado, ¿no? Y se trae con él... No, van al futuro. Van al futuro al 2015. No. Van al futuro al 2015 porque el doctor le dice, es que tu hijo se va a meter en un problema y tienes que salvarlo. Van al futuro, arregla esto, el hijo nunca comete algo que iba a hacer. Y él se mete a una tienda de antigüedades y ve justo este libro donde están todos los marcadores de los años pasados, de quién ganó los juegos y ciertos deportes. Sí, toco.
Lo siento, hace años que no veo la 2, pero me acuerdo ciertas cosas. Pero justamente como dice Frida, él compra el libro porque dice, si regreso a 1985 voy a poder apostarles y yo ya sé que van a ganar. Y el doctor justo le dice, güey, ¿qué onda? No hagas eso, oye, no puedes afectar así la historia. Entonces se lo deja y pues lo agarra el malote, ¿no? Que no me acuerdo de su nombre tampoco. Lo siento, dispense usted, no, no me acuerdo. Pero el punto es que lo agarra, el malote lo agarra, y pues ya... Se lo da a su yo del pasado, a su yo, ¿no?, del ¿no? pasado, dice, toma, te va a servir. Exacto. Hazme caso. Entonces justo cuando Martin logra regresar a su época actual, que son los 80s, ve que es otra realidad, ¿no? Y dice, ¿qué es esto? Y se da cuenta que el malo roba este libro y afecta todo el curso de la historia. Y que es igual efecto mariposa al 100, ¿no? El hecho de que comprara ese libro causó todo lo demás, que luego ya van a arreglar, pero... Bueno, sí, claro. Por ahí está. Y es un clásico. Si no han visto Volver al Futuro, o sea, se están perdiendo de una gran trilogía. Cosas, sí. Bueno, la 3 estuvo medio... Ah, yo las amo. No sé, yo sí la 3 dudo, pero igual me la veo, ¿por qué no? Pues la verdad, creo que eso es todo. Eso es todo. Esperamos que se la hayan pasado bien, que hayan aprendido, aunque sea algunos detalles, que hayan reflexionado un poco. Y pues bueno, ya seguiremos con los siguientes episodios. Si hay algún tema que les interese que platiquemos, díganos. Si han tenido experiencias también donde digan, creo que esta mínima decisión afectó mi futuro, también cuéntenos. Y bueno, nuestras redes sociales, ¿en dónde nos pueden encontrar, Free? ¿Dónde nos pueden encontrar? Tenemos un maravilloso canal de YouTube. Se llama Pau Free. Exactamente. Ahí vamos a estar subiendo también estos episodios de podcast en video y otros videos. Sí, otro contenido que también sí se echan una vuelta por ahí. Esperemos que les gusten. Personales, tenemos el de Pau. Y mi Instagram, si quieren seguirme, es @ipouch. Se escribe ipouch. El mío es @frida.a.barrera. Así es, bien formal. Y pues muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio de Sucede en la Madrugada. El boom tic tac espacio-tiempo. Muchas gracias. Gracias.